Itzaldi honetara, Forum Deusto Gipuzkoak eta Forum Larramendik aurten antolatu duten ziklo hontako hirugarren itzaldira, multikulturalidad eta multiciudadaniaren inguruan ari gera, hitz egiten eta eztabaidatzen. Yo creo que han sido dos debates interesantes los que nos han precedido al debate de hoy, que después le presentará a Isabel Güences José Mari Urquía. El primer día le tuvimos a Jordi Moreras, que creó un ambiente, bueno, propicio para un debate con sus tesis. Subrayó el déficit de la laicidad que nos obliga a situar en las periferias de las ciudades y de sus preocupaciones el pluralismo religioso. No sabemos qué hacer con eso. Esa diversidad religiosa, por falta de nuestra profundización en lo que es nuestra fe, nos ha llevado a no saber dialogar con otra diversidad, con otros que creen de otra forma. No sabemos movernos bien dentro de lo que es una pluralidad moral. El día pasado tuvimos a dos ponentes de lujo, Eduardo Ruiz Vieitez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y Eugenia Relaño, profesora titular de Derecho Eclesiástico, los retos sociales y políticos de la diversidad religiosa en una sociedad secularizada. ¿Cuál es el acomodo razonable que deben promover los políticos ante los nuevos retos de la diversidad? Fueron desgranando esos nuevos retos en diálogo. Y hoy, pues, Isabel nos va a proponer también un tema interesante: igualdad en la diferencia y diálogo intercultural. Le va a hacer la presentación José Mari Urquía. Arratsaldeon, eskerrik asko Jose Mari, eta eskerrik asko zuei guztioi gaurko saioa honea hurbildu zeraterako, eta benetan eskerrak. Estimada, querida Isabel Güences, bienvenida y agradecemos tu presencia hoy en esta tercera conferencia del ciclo Forum Larramendi Deusto, que este año es Igualdad en la diferencia y diálogo intercultural. Isabel no es una persona que viene hoy por primera vez, sino que el año pasado tuvimos la fortuna de escucharle aquí en el ciclo de Debatiendo en las fronteras de ciudadanía, y desde entonces no solamente ha estado vinculada a nosotros, sino que hemos establecido con ella una relación de amistad, de trabajo y para seguir reflexionando en estos temas. Por lo tanto, es una más, vamos a decir, una persona que sigue colaborando con nosotros, por lo que le agradecemos. Y puedo decir que constituimos lo que llamamos José Mari Echeverría y yo la mesa de Atocha, donde ahí en Madrid, en la estación de Atocha, para aprovechar las distancias y no dispersarnos mucho, pues nos solemos reunir a veces con Isabel y con Jesús Conil, que vendrá el próximo jueves, y con los que aquí también participan en Forum Larramendi, etcétera, pues vamos configurando de alguna manera este ciclo. Me ha pedido Isabel, y yo voy a ser obediente a ella, no una presentación larga, que podía ser muy larga, pero sí unas mínimas puntos de referencia que vamos a recordar. Isabel es profesora titular de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es subdirectora general de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, cargo que ocupa desde marzo de 2012. Ella es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y premiada, laureada por el Premio Nacional Nicolás Pérez Serrano, Premio Extraordinario de la Universidad, Premio de la Asociación Española de Ciencia Política. Ella también tiene una vertiente mexicana, porque también tiene su raíz allí, y tiene la licenciatura en Ciencia Política por la UNAM, por la Universidad Autónoma de México. Sus líneas de investigación, me parece importante señalar, son teoría e historia del pensamiento político, ilustración escocesa, sociedad civil,
cultura de la legalidad y rendición de cuentas, republicanismo y diversidad cultural. Estos son sus áreas de investigación. Los libros, sus trabajos o los libros que podíamos referir, yo, si me permites, Isabel, voy a referirme solo a los dos últimos, si te parece bien. Los dos últimos que ha editado el año pasado, uno es La América de los Derechos, editado conjuntamente con Pablo Santolaya, y el otro es Tomando en serio a la teoría política. Bueno, queda su amplio currículum, pero yo creo que es el momento, si te parece bien, Isabel, de darte la palabra, agradecer de nuevo el esfuerzo que has hecho viniendo a estar con nosotros, y eskerrik asko, Isabel, cuando quieras. Eskerrik asko. Buenas tardes. Primero quiero, por supuesto, agradecer a José Mari Echeverría y a José Mari Urquía la invitación nuevamente a participar en el Fórum Larramendi. Ya vine el año pasado, fue una experiencia maravillosa y espero que volvamos a repetirla. Y estoy muy agradecida por el cariño, por esta nueva invitación a San Sebastián. Si voy muy rápido, me lo decís. Si me queréis interrumpir porque hay algo que no se entienda o que queráis que lo explique de otra manera, también, por favor, me interrumpís todas las veces que haga falta. Yo he pedido ponerme de este lado porque a veces me levanto, ¿eh? A mí me gusta levantarme y caminar un poco, a lo mejor me quedo aquí, pero ya veremos según cómo se vaya dando. Yo espero que nos dé tiempo también de tener un debate al final de la charla, porque muchos de los temas a los que voy a aludir generan polémica, generan mucha polémica, con lo cual yo creo que, dado que vamos a hablar de diálogo, será importante entonces que establezcamos al final un diálogo para intercambiar opiniones. Voy a hacer una exposición en tres partes. Una primera, bueno, pues hablaremos rápidamente de lo que es la diversidad cultural o la creciente diversidad cultural, distintos modelos que hay para gestionarla. A mí me interesa que nos centremos en uno de ellos, que es el del interculturalismo. Y aquí es donde vamos a hablar de la política del reconocimiento, de la igualdad en la diferencia. Pondremos el acento en dos aspectos que son fundamentales, que es el diálogo y la convivencia. Y finalmente, en una tercera parte, me voy a centrar en diálogos en situaciones de complejidad, ¿no? Es decir, cuando vayamos realmente a casos concretos, vamos a ver lo difícil, pero lo necesario que es dialogar con otras culturas, ¿no? Entender y escuchar y dialogar con los diferentes. Y como sé que va a generar mucha polémica, pues dejaremos al final un poco para el debate. Vivimos en un mundo, en una época que es cada vez más interdependiente, cada vez más interconectada, y uno de los grandes retos que tenemos en este mundo cada vez más interdependiente y cada vez más interconectado es aprender a vivir conjuntamente con ciudadanos, con personas que tienen un sistema de creencias, unas costumbres, unos valores y unas prácticas que son diferentes entre sí. Vivimos en un mundo, dice un autor que se llama Bill Benny, donde la globalización ha hecho a este mundo cada vez más pequeño, pero a su vez con muchas más diferencias que tratar. El mundo es cada vez más pequeño porque la globalización nos lo ha hecho más pequeño, pero en este mundo cada vez más pequeño hay más diferencias, o las conocemos más o las vemos más y las tenemos que tratar. Y tenemos un desafío. Ese desafío consiste en saber cómo tratar esas diferencias, consiste en saber cómo gestionar nuestra diversidad cultural. Y esto es lo que quiero que reflexionemos. Yo os voy a aportar algunas cosas, pero seguramente que vosotros también tenéis mucho que aportarme. Y eso es lo que quiero que discutamos. Lo que me motiva, lo que me mueve a trabajar estos temas es el de encontrar razones o ideas
respuestas a una gran pregunta que un sociólogo francés, Michel Viroca, hiciera, inspirado en Alain Touraine. Él se preguntaba, ¿cómo vivir juntos con nuestras diferencias? ¿Cómo vivimos juntos con nuestras diferencias? ¿Sobre la base de qué principios de justicia? ¿Sobre la base de qué principios o de qué concepción de la igualdad? ¿Cómo vivimos juntos con nuestras diferencias? ¿Sobre la base de qué concepción de la libertad? La necesidad de articular la convivencia en sociedades pluriculturales requiere de reflexiones, requiere de compromisos, requiere que nos comprometamos con un pluralismo interactivo, con un pluralismo integrador, que nos alejemos de una idea del relativismo, de procesos atomizadores que nos separan, que nos alejemos de una idea de monoculturalismo uniformador. Eso ya hay que superarlo. Durante largo tiempo, en la historia de la humanidad, desde luego que ha existido la diversidad. Y durante largo tiempo, la manera en cómo la hemos gestionado, cómo nos hemos acercado a esa diversidad, ha sido a través de procesos asimilacionistas, a través de asimilar, de hacer que los otros diferentes se asimilen a las costumbres, a las tradiciones de los grupos dominantes o de los grupos mayoritarios. Es un modelo fundado en principios liberales, que pone el acento en los derechos individuales, en la consolidación de una idea de Estado-nación, caracterizado por la universalidad, pero también a su vez, paradójicamente, por negar la diferencia. Este modelo ha negado al diferente. ¿Por qué? Porque ha respaldado una idea de homogenización de la cultura dominante y nos hemos criado y nos hemos educado en este modelo. A veces no nos damos cuenta, pero estamos educados con los principios de este modelo. Cuando avanza la segunda mitad del siglo XX, más o menos, comienza a valorarse la pluralidad, comienza a considerarse a la pluralidad como un valor. Es decir, desde un plano prescriptivo, desde lo que debería ser, empezamos a atender a una aproximación justificatoria de la diversidad. Empezamos a otorgarle un valor positivo a la diversidad. Y este valor positivo se da frente a lo tradicional, práctica o principio del monismo, de la homogeneidad, de la uniformidad. Se empieza a considerar preferible la pluralidad, se empieza a considerar como un valor la diversidad. Y por tanto, comenzamos a acercarnos a este valor con una actitud de respeto, de sensibilidad y de reconocimiento de esa diversidad. Y no meramente como una constatación de su existencia. No solamente describimos que existe la diversidad, sino que, repito, avanzado mitad del siglo XX, empezamos a otorgarle un valor justificatorio, un valor positivo a la diversidad. Un antropólogo mexicano decía que estamos ante una admirable, asombrosa virtud humana del reconocimiento del otro. Reconocer al otro es una virtud asombrosa, decía él. ¿Por qué? Porque significa encontrar valor en la identidad ajena, encontrar valor en los otros diferentes a nosotros. Junto con la llegada de la pluralidad cultural y la invocación de una política del reconocimiento, en tanto orientaciones que vienen a defender el respeto por la diferencia, aparecieron una serie de modelos de gestión de la diversidad cultural. ¿Cómo debemos gestionar esta diversidad? Ya hemos dicho que le damos un valor positivo. Ya hemos dicho que la valoramos. Bien, ¿y ahora cómo la gestionamos? ¿Qué hacemos para convivir con todos aquellos que son diferentes en creencias, en conductas, en prácticas, en convicciones de su vida cotidiana? Existen
varios modelos. Yo ya el año pasado ya hablé sobre ellos, no me voy a detener, salvo en el que me interesa, pero os los menciono rápidamente como manera de recordatorio, ¿no? Existe un modelo, el llamado melting pot, existe un modelo más del comunitarismo, existe un modelo del multiculturalismo, pero a mí me interesa que nos centremos, y voy a dedicar un rato a ello, al modelo del interculturalismo. El modelo de gestión de la diversidad, que pone el acento en la interculturalidad o en el interculturalismo, es un modelo interactivo que supone que existen y que además deben desarrollarse intercambios, diálogo y convivencia entre las culturas. Un diálogo y una convivencia en un marco de respeto mutuo. Nos respetamos unos a otros, dialogamos unos con otros, interactuamos unos con otros. El objetivo aquí es hacer posible o hacer viable la convivencia en la diversidad. ¿Cómo? Reconociendo y aceptando al otro, reconociendo y aceptando al que es diferente a nosotros. Este reconocimiento no solo va a incluir procesos de mestizaje, no solo va a incluir procesos de mezcla, sino también una garantía del derecho a la diferencia y la puesta en marcha de una serie de cambios estructurales. No basta con que reconozcamos al otro. Para poder hacerlo también tenemos que adoptar medidas políticas. Tenemos que adoptar medidas que combatan las causas de la desigualdad. Tenemos que adoptar medidas políticas que combatan esas causas de la desigualdad entre las distintas culturas, de injusticia económica. No basta solamente con reconocer, hay que tomar otra serie de medidas. Por tanto, se requiere una política del reconocimiento, pero también se requiere una política de la distribución. Sobre ello hay muchos autores, muchos teóricos que han trabajado sobre estas temáticas. Es decir, se requiere una distribución de la riqueza. Tenemos que adoptar también medidas políticas, medidas económicas. Me interesa del interculturalismo dos de sus grandes rasgos, que es lo que podemos discutir el día de hoy. Uno de ellos es el del reconocimiento y el otro es el del diálogo. Comencemos por recordar que en relación a nuestra convivencia en la diferencia, no solo se trata de ser tolerante con las distintas manifestaciones culturales, no solo se trata de tolerar al otro, se trata de algo más, de algo muy importante. Se trata de que reconozcamos que existen en otras personas razones profundas, convicciones de conciencia que configuran la identidad de otras personas. Tenemos que reconocer que existen esas convicciones profundas, esas razones profundas, esas convicciones de conciencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la dignidad. Toda persona tiene derecho a la dignidad. Tiene derecho a ese sentimiento, a ese sentir de su propio valor, a ese sentimiento de dignidad. Y ello conlleva, o mejor diríamos, ello exige, ese sentimiento de reconocimiento del otro, exige que reconozcamos sus razones profundas, exige que reconozcamos esas convicciones, que respetemos las diferencias, que la cultura mayoritaria, que la cultura dominante en un determinado contexto, con base en un espíritu de igualdad, reconozca esas convicciones de conciencia. Por tanto, el reconocimiento constituye un equilibrio en constante dinamismo, un equilibrio entre convivencia, interacción, intercambio, diversidad y algo importante, cohesión social. Necesitamos encontrar ese equilibrio entre todas estas manifestaciones. Por tanto, cuando hablamos de reconocimiento, estamos hablando
de ir más allá de una mera idea de tolerancia. En la teoría se asocia a la tolerancia con una idea más liberal, es simplemente, bueno, decir que el de al lado le dejamos ser, pero no le reconocemos. Tenemos que reconocerle, tenemos que dialogar y escucharle, tenemos que ir más allá. Frente a una idea de ciudadanía universal, cuando hablamos de reconocimiento estamos hablando de una idea de distribución diferenciada de derechos. Ya llegaremos más adelante a una serie de casos para entender esto con calma. Es decir, frente a una idea de justificación de neutralidad del poder, lo que estamos diciendo es que esto no existe, que no puede haber una idea de neutralidad del poder. Es una idea irrealizable, dicen algunos autores. Necesitamos que el poder intervenga, que se manifieste, que participe. Por tanto, el principio del reconocimiento defiende una idea de igualdad en la diferencia. Es decir, considera que es un asunto de justicia aceptar un tratamiento diferencial. Y este tratamiento diferencial de los otros no debe interpretarse como algo preferencial. Veremos también esto con algunos casos un poco más adelante. Nos ha costado mucho construir un mundo igualitario. Nos ha costado mucho construir un mundo libre. Piensen en la igualdad política, piensen en cuánto ha costado alcanzar los derechos civiles, piensen en cuánto ha costado la igualdad de género, piensen cuánto ha costado que las mujeres voten, piensen cuánto ha costado que las mujeres tengan un trabajo, que las mujeres sean reconocidas. Todos estos han sido procesos de lucha, pero ahora tenemos que dar un paso más allá en la idea de igualdad. Debemos ir más allá. Debemos entender que hay personas que consideran que su dignidad se basa en convicciones distintas que la nuestra. Y tenemos que dialogar con ellos y encontrar un espacio de común convivencia con esas personas. A veces no nos damos cuenta. Yo he tenido que iniciar un proceso continuo cada vez que hablo de esto y cada vez que estudio sobre esto de mí misma. A veces no nos damos cuenta de que hay numerosas reglas, normas, comportamientos, conductas que aparentemente son neutrales, que consideramos además que son universales, pero que lo que hacen es reproducir, que lo que hacen es reiterar visiones del mundo, reproducir nuestra visión del mundo, reiterar nuestros propios códigos culturales, reproducir nuestras reglas informales, y no nos damos cuenta que los otros tienen otras reglas, tienen otros valores, tienen otras normas, y queremos, sin darnos cuenta, imponer las nuestras, porque las consideramos que tienen validez universal, y no nos hemos puesto en el lugar del otro a tratar de entender por qué sus conductas, sus valores, sus aspiraciones, sus convicciones son diferentes. Esto es un ejercicio que hay que hacer todos los días para darnos cuenta de cómo somos. A veces no nos damos cuenta. ¿Qué quiere decir que un tratamiento puede ser diferencial sin ser preferencial? Bueno, quiere decir, simplificadamente, que se puede dar a un mismo derecho tratamientos diferentes. Se puede dar un tratamiento diferente para corregir un defecto, de una ley o de una norma o de un reglamento. Por tanto, y ahora me voy a detener en ello un poco más adelante, el interculturalismo no pretende borrar las diferencias, no quiere eliminarlas, quiere que existan, pero quiere que convivamos con ellas, que aprendamos a gestionarlas. Lo que quiere es cultivar y promocionar nuestro derecho a la diferencia. ¿Cómo? A través del diálogo. ¿Cómo? A través del respeto de las convicciones de los demás, a través de la aceptación de una serie de tratamientos diferenciados a otras personas. El acento en dónde se pone,
en la cooperación, en el conocimiento, en la interacción, en la colaboración, en la convivencia, en aprender a convivir con los otros. El rechazo al reconocimiento o el rechazo o el desconocimiento lo que generan es denigración, distorsión, negación del otro. Son formas de opresión. Tenemos que acabar con esas formas de opresión. ¿Por qué? Porque estas formas de opresión, de distorsión, de denigración, lo que hacen es oprimir, amenazan la dignidad de otras personas. Y aquí viene el diálogo. ¿Cómo dialogamos? El diálogo intercultural es un instrumento que nos facilita, que nos va a permitir incluir a la diferencia, hacer inclusive la diferencia. Y nos va a permitir este diálogo favorecer la cohesión social. Es un proceso en el que de manera abierta, clara, respetuosa, intercambiamos ideas, intercambiamos puntos de vista, intercambiamos nuestras diferencias entre distintos individuos o entre distintos grupos de individuos. Individuos y grupos de individuos que tienen herencias diferentes, herencias culturales diferentes, herencias lingüísticas diferentes, herencias religiosas diferentes, prácticas culturales diferentes. Y las tienen, las han heredado y forman parte de su grupo. Y tienen que interactuar con otros y dialogar con los otros. Y por tanto tienen que hacerlo intentando encontrar entendimientos, intentando hacerlo con base en el respeto. Pero para ello necesitamos de la voluntad. No es tan fácil. Necesitamos de nuestra voluntad, de la capacidad de escuchar, de la capacidad de ponernos en el lugar del otro y de tratar de entenderle, de escucharle, de ponernos en sus oídos, en sus ojos, en sus palabras. No podemos escucharle con nuestras tradiciones, nuestras prácticas, nuestras normas, nuestras reglas. Tenemos que intentar escucharle con las suyas, para tratar de entenderle, de escuchar sus puntos de vista. No sabemos escuchar. Tenemos un problema a veces para escuchar a los otros. Tenemos que aprender a escuchar por qué los otros consideran importantes determinadas convicciones. Bien, entonces, el interculturalismo se adhiere al principio del pluralismo, del reconocimiento, pone el acento en la convivencia, pone el acento en el diálogo, pone el acento en la dinámica de las interacciones. Pero, cuidado, no tiene reglas universales. No hay un modelo de interculturalismo que podamos transportar a los distintos contextos, a los distintos países. Cada sociedad, con base en una serie de principios, tiene que hacer sus propios arreglos, porque cada sociedad tiene su propio contexto, ¿no? Cada uno o cada grupo tiene que crear sus propias formas, habilitar su propia forma de interculturalismo, con base y de acuerdo a sus propias características, basado en todo lo que hemos comentado, pero cada sociedad tiene que crear su propio modelo de interculturalismo. Y aquí vienen los problemas, porque hasta ahora todo esto suena, bueno, pues suena que sí, que lo compartimos, ¿no? Que estaríamos dispuestos. Pero es que cuando nos vemos con los casos reales, entonces ahí empezamos a cuestionarnos, ¿no? Ahí empiezan un poquito los problemas. Voy a traer una serie de casos concretos que nos permitirán un poco discutir sobre ello, ¿no? que nos presentarán esta complejidad de lo que significa el diálogo intercultural. En primer lugar, hablaré un poco de una serie de casos relacionados con lo que algunos autores han denominado prácticas de armonización intercultural, ¿no?
básica, no sé qué he hecho aquí. Me regreso, ahí está. Aquí. Ya está. Es que así lo voy viendo porque me salto algunas. Autores básicamente canadienses, Charles Taylor, Gerard Bouchard, nos hablan de prácticas de armonización intercultural y estas prácticas las dividen en dos ámbitos, lo que ellos llaman los acomodos razonables, que se aluden a la esfera jurídica, y los ajustes concertados, que hablan de los acuerdos entre ciudadanos, entre particulares. Y me quiero centrar en una primera parte en este tipo de prácticas, y en una segunda parte, si me da tiempo, aludiré a situaciones un poco más complejas. Este es un mundo, pero hay otros, unas situaciones un poco más complejas que requieren una serie de cambios estructurales, políticos, constitucionales, económicos, que son procesos de descolonización, ¿no? Donde hay que reconocer otros saberes, otras prácticas, otras formas de conocer, etc. Bien. El interculturalismo, cuyos fundamentos, como hemos visto, en términos generales, son la convivencia, el diálogo, la interacción, sobre la base de una serie de intercambios, de interacciones, sobre la base de la no discriminación, del respeto a la diferencia, de la reciprocidad, considera esenciales una serie de prácticas de armonización intercultural. Y dentro de ellas, ya lo he dicho, va a priorizar o va a hablar de dos modelos, del acomodo razonable y de los ajustes concertados. ¿Qué significan? Sobre esto hay una gran literatura, sobre esto ha habido grandes debates, pero para hacerlo de la manera más simplificada, el acomodo razonable es una noción jurídica, nace en los años 70, en el marco del derecho estadounidense, posteriormente retomado y desarrollado más ampliamente por el derecho canadiense, por la jurisprudencia del derecho canadiense, y se asocia en un primer momento a cuestiones del ámbito laboral y, sobre todo, a cuestiones de discriminación por motivos religiosos. Y de ahí es retomado y trasladado a otra serie de prácticas culturales. Desde entonces, ¿no?, la interpretación jurisprudencial, del concepto de discriminación, fundamentalmente en relación a las discriminaciones indirectas, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido progresando. Y en este proceso, la noción de acomodo razonable se ha consolidado, se ha extendido a otras formas de discriminación, se ha trasladado ese concepto con ese origen del mundo laboral a otros ámbitos y se ha trasladado al ámbito cultural. Ha ampliado su abanico de actores. Toda sociedad que consideremos democrática, tiene que buscar mecanismos para evitar las discriminaciones. Y nuestras actuales sociedades democráticas han ido dando pasos en el reconocimiento de la diversidad, de su diversificación, y se han ido dando cuenta que esta diversificación requiere de una gestión que sea capaz de encontrar mecanismos que eviten las discriminaciones, de mecanismos que eviten las discriminaciones que resultan por distintas prácticas culturales. A veces discriminamos a los otros y no nos damos cuenta de ello. Y estas discriminaciones, pueden ser el resultado de varias cuestiones. Pueden ser el resultado de la adopción de una perspectiva muy formal, excesivamente formal de una ley, o de una idea de igualdad, o de sostener una doctrina que intenta aplicar de manera sumamente uniforme una ley o un reglamento, o de la adopción de una serie de normas jurídicas que en apariencia son neutras, pero que en realidad no lo son. Frente a ello, entonces, se presenta una doctrina que intenta flexibilizar, que presenta una fórmula que intenta flexibilizar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de combatir la discriminación,
causada por la aplicación estricta y uniforme de una ley. Y esta doctrina es la de la llamada o de los acomodos razonables. Es una obligación jurídica que emana, repito, del derecho a la no discriminación. Y este acomodo es la consecuencia jurídica de entender el principio de igualdad como una exigencia que permite un trato diferencial sin que necesariamente sea considerado como preferencial. Algunos han considerado que esto es un privilegio y lo han criticado. Sobre esto hay mucha polémica. Y lo han criticado porque dicen que genera privilegios. Y otros sostienen que no es un privilegio, sino es una excepción que permite establecer una serie de equilibrios y procurar una igualdad en los resultados frente a la generalización de un trato uniforme de la ley, del reglamento o de una determinada norma. Uno de los autores que ha trabajado este tema, Gerard Bouchard, subraya que los acomodos no son privilegios, que no han sido concebidos únicamente para los inmigrantes. Cuando hablamos de los diferentes pensamos que solo estamos hablando de los inmigrantes. No, hay muchos diferentes, ¿no? Pero también es importante puntualizar que cuando hablamos de acomodos y de reconocimiento, no estamos dando rienda suelta a todo tipo de creencias, a todo tipo de valores, a todo tipo de prácticas. No, hay límites. Sobre esto hay que discutir también. Hay límites. ¿Por qué? Porque no se puede dar rienda suelta a todo. Hay algunas que no pueden ir en contra de las normas fundamentales de la sociedad. Por tanto, cuando hablamos de acomodos, no estamos hablando de privilegios, dicen algunos autores. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tratando de proteger a determinados ciudadanos que pertenecen a determinados colectivos que han sido discriminados o que están siendo discriminados. ¿Por qué? Porque hay una serie de prácticas que resultan de normas jurídicas que hacen que estos se encuentren o que se sientan discriminados. Si el objetivo, entonces, de un acomodo o de una práctica de ajuste concertado, es regular una serie de discrepancias y llegar a unas soluciones que tengan como fin último la igualdad en la diferencia, entonces estamos ante un instrumento que facilita la interacción, estamos ante un instrumento que promueve la reciprocidad, estamos ante un instrumento que permite o que ayuda al diálogo intercultural, aun cuando su vocación primera sea la de eliminar o la de evitar las discriminaciones. Cuando hablamos de acomodo razonable tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Aquí hay un especialista que ya me corregirá, Eduardo Ruiz Vieites, me corregirá si me equivoco. Él ha escrito mucho sobre ello y sé que estuvo con vosotros la semana pasada. Y él ha hecho una clasificación que yo retomo aquí. Él ha hecho una pequeña clasificación que a mí me viene muy bien. Por supuesto, como él mismo dice, no agota todas las posibilidades, pero nos sirve para entender de qué hablamos cuando hablamos de acomodos. Yo me voy a guiar con una serie de ejemplos de su clasificación. Pero antes de ello, para que lo podamos entender mejor, voy a traer un caso de acomodo razonable en el ámbito de las otras capacidades o de lo que algunos llaman las discapacidades, porque es algo que ya hemos interiorizado, es algo que conocemos y que no nos sorprende, mientras que cuando lo aplicamos al ámbito de las culturas o cultural nos sorprende y nos cuesta todavía, cuando lo aplicamos al mundo de la discapacidad no nos genera tanta sorpresa. Miren, acomodos en el ámbito de la diversidad de las capacidades. Tenemos aquí un parking. Todos nosotros sabemos que en los parking públicos hay unos espacios reservados a las personas que van con silla de ruedas. No nos provoca ningún problema. No nos genera ningún problema que haya unos espacios reservados para estas personas, salvo algún momento que llevemos mucha prisa y que queramos aparcar ahí porque tenemos que llegar a un hospital, pero en general los respetamos. Lo consideramos. ¿Y qué está pasando aquí? Se le está dando un tratamiento preferencial a otro. No nos están tratando igual.
No todas las plazas de un parking público son iguales. Hay un espacio reservado a determinadas personas y qué bueno que lo haya, porque ellas tienen una necesidad específica. Hay otra imagen. Es una persona invidente que entra al metro con un perro. Todos sabemos que existe esa excepción, ese acomodo, que podemos entrar al metro o a los transportes públicos con un perro. Ves que hay una franja amarilla, es un suelo especial que se pone para que tiene unos bloques para sentir y no caernos a las vías. Ahí hay una decisión de un poder público que ha decidido invertir dinero en poner ese tipo de suelo para que ese tipo de personas con esas condiciones no se caigan. Estamos de acuerdo con ello, creo que estamos de acuerdo, pero a lo mejor podríamos pensar que ¿por qué tenemos que gastar nuestro dinero público en eso? ¿Por qué no mejor poner un banco enfrente en el parque donde yo quiero sentarme para leer el periódico todas las mañanas? Bueno, puede ser, pero reconocemos que hay otros que tienen ciertas necesidades y compartimos y estamos de acuerdo en que haya una excepción, un acomodo, en que se les dé un tratamiento diferente, pero no preferente, simplemente diferente, porque les reconocemos. Pero ¿qué pasa cuando trasladamos esta situación a la cuestión cultural, al ámbito cultural? Ahí empiezan un poco más los problemas. No estamos siempre dispuestos o reconocemos tan fácilmente. En esta clasificación que hace Eduardo Ruiz Vieites, él habla de acomodos en el ámbito de la vestimenta o de la apariencia física. Vámonos a este ejemplo. Bueno, estos acomodos pueden darse en distintos ámbitos. Pueden darse en el mundo laboral, donde se exige que hay que vestir determinadas prendas o hay que aportar determinada indumentaria, ¿cierto? Y por tanto, pues bomberos, policías, personal de centros de salud tienen que vestir de determinada manera. Se establece así, ¿no? Y por tanto, puede ser que esa indumentaria y esa vestimenta llegue a ser incompatible con ciertas prácticas culturales o con ciertas convicciones culturales. Por ejemplo, el velo musulmán, el kipá judío o el turbante sikh, como es en el caso de esta diapositiva que ahora comentaremos con más detalle. No solo en el mundo laboral, también en el ámbito educativo se presenta esta posibilidad de acomodo, de búsqueda de acomodo o de ajuste concertado. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, nos presentamos con un sinnúmero de situaciones donde se debate la tradicional dicotomía entre libertad y seguridad. También, cuando hablamos de vestimenta, hablamos de demandas que se derivan de la solicitud de determinados servicios públicos. El derecho al voto, se ha discutido mucho si las mujeres con el velo pueden ir a votar o no pueden ir a votar. En las cuestiones de acceder a un determinado medio de transporte o, en este caso que vemos aquí, el de jugar en algún determinado deporte de la liga municipal, de algún equipo. ¿Qué pasa en esta diapositiva? Tenemos a personas de la religión Sikh que tienen como convicción profunda, una de sus prácticas religiosas es que no pueden cortarse el pelo, tienen que tener el pelo largo y se lo acomodan con un turbante. Y eso para ellos es fundamental, es una razón profunda. Bien, algunos países han reconocido esta práctica religiosa y les permiten ciertos acomodos, ciertas excepciones para igualarles. Por ejemplo, en esta vemos al policía que no lleva el mismo sombrero, sino que se le permite usar su turbante, porque para él eso es importante. Y se llega a ese acomodo. El otro señor, también en algunos países, se le permite que no utilice el casco bajo su responsabilidad, sino que lleve su turbante. Pero hay otros casos polémicos, como el caso de estos jugadores de fútbol. Un equipo canadiense solicitaba que los niños de ese equipo de fútbol, muchos de ellos de esa religión, pudiesen llevar el pelo así
amarrado arriba con un pequeño turbante ligero, pero ahí se discutió que no, que eso no era permitido porque podía hacer daño a los otros niños. Y ellos, entre sus discusiones, decían que, bueno, pero las chicas sí que lo llevan el pelo arriba y eso no ha generado ningún problema. ¿Por qué iba a generar reconocer que estos niños de la religión Sikh pudieran también llevar su turbante? Diálogo, encontrar las vías para convivir, no siempre es fácil, no siempre es fácil. Otro acomodo es el que se da en relación al tiempo. Relación que tiene que ver con la adaptación de ciertos calendarios, de ciertos horarios, respetar el descanso en los días sagrados, respetar las festividades, los ritos, los cultos, el ayuno del Ramadán, el inicio del año chino, el Thanksgiving en Estados Unidos o en Canadá, etc. Aquí tenemos un caso, el caso de Benjamin Robin, que es un jugador de hockey canadiense. En Canadá el hockey es un deporte pues con mucha tradición, ¿no? Y él es un judío ortodoxo. Bien, se generó una polémica, año 2007, entre su equipo, él juega en el Gatineau Olympique de Quebec, se generó una polémica porque su equipo le decía que tenía que jugar todas las semanas, es decir, todos los sábados, y para él, judío ortodoxo, el sábado hebreo pues es un día de descanso. Y esto generó toda una polémica porque él no quería, pero su equipo decía que tenía que comprometerse con el resto del grupo, con su compromiso con el equipo. Y bueno, pues ahí se generó toda una polémica en la que siempre los medios de comunicación participan, en la que todo el mundo opina y se trató de llegar, pues a través de un diálogo, a un acomodo. Y el acomodo fue el siguiente. Él dijo, bien, acepto participar en los partidos semanales, aunque caigan en sábado, excepto en el periodo del Yom Kippur, ¿no? Que es la conmemoración judía del día de la expiación, del perdón, del arrepentimiento sincero. Por tanto, durante ese periodo él no juega, pero sí juega el resto del tiempo. Otra vez un acomodo o un arreglo en este caso. Otro caso. Se dan también acomodos en la esfera de la utilización de los espacios públicos. Bien, aquí, bueno, pues muchas veces distintos grupos culturales piden, solicitan, demandan a los poderes públicos que se regulen ciertos espacios para que ellos puedan ejercer su libertad religiosa, sus festividades, sus ritos religiosos en la vía pública o en los ámbitos, en los espacios, por ejemplo, en las escuelas o en las universidades. ¿Para qué? Para que ellos puedan desarrollar sus confesiones religiosas. Este es un ejemplo, hay muchos, pues cada que se celebra el año chino, el colectivo, el grupo de la comunidad china en Madrid pide un permiso para que se cierren ciertas calles, para que la Plaza Mayor que está aquí o el Palacio Real o la Plaza de Oriente preste o habilite el espacio para que ellos puedan celebrar la llegada del año chino. Otro tipo de acomodos o de demanda de acomodos se da en relación al acceso a servicios públicos. Se dan cuando ciudadanos que pertenecen a determinados grupos quieren acceder a determinados servicios públicos. Es muy típico, ya lo conocemos porque aquí ha habido de sobra, servicios al Estado a cambio de obligaciones militares, es decir, objeción de conciencia, ya la conocemos, pero también, como vemos aquí, exigencia de juramentos para el acceso a funciones públicas. ¿Qué pasa aquí? El señor Obama está jurando su presidencia con la mano en la Biblia. ¿Qué va a pasar cuando llegue a la presidencia de los Estados Unidos alguien que no esté de acuerdo en jurar con una mano sobre la Biblia? No es algo lejano. Ya hay un afroamericano en la Casa Blanca, probablemente haya una mujer, probablemente más adelante haya un latino. Es una posibilidad. Tendremos que hacer una excepción, un arreglo, un acomodo.
hay otra imagen, la de Evo Morales. Evo Morales decidió que su toma de posesión iba a ir de acuerdo con el rito de la comunidad indígena a la que él pertenece. Y esto es cuando él se hizo presidente, él fue a su comunidad indígena y decidió acceder o jurar el acceso a su función pública de acuerdo con su propia tradición, de acuerdo con la tradición de su comunidad indígena. Hay también acomodos en otro ámbito, en el ámbito de los enterramientos. Aquí está relacionado con los espacios y con los requisitos sanitarios. Básicamente, el debate aquí se da con los entierros musulmanes. Y aquí he traído una noticia reciente de hace unas semanas en las que se está discutiendo esta temática. Miren, los musulmanes tienen como tradición enterrar a sus muertos directamente en la tierra, costados de lado, mirando a la Meca, envueltos en una serie de paños blancos, y para ellos esto es una convicción profunda y quieren enterrar a sus muertos de esa manera. Claro que esto genera una polémica, porque hay que buscar en nuestro país un espacio para ello, y esto no es tan fácil. Aquí empezamos con los problemas cuando tratamos de encontrar soluciones a la convivencia y al diálogo con los otros. ¿Por qué no es tan fácil? Bueno, miren, en esta noticia la señora Carmena dice que va a reservar un espacio del cementerio del Camposanto de Carabanchel, que es un barrio madrileño, para un espacio de 10.000 metros cuadrados para que los musulmanes puedan ahí enterrar a sus muertos. Pero resulta que hay que establecer un diálogo, un acuerdo con la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid tiene una ley sanitaria mortuoria que impide que los cuerpos sean enterrados directamente en la tierra. En cambio, ¿por qué? Bueno, pues porque alegan básicamente pues, que eso puede generar problemas de epidemias o de contaminación de los acuíferos, etc. Pero en cambio en otras comunidades sí se ha permitido, la comunidad de Andalucía, sí se ha permitido que los musulmanes entierren de acuerdo a sus tradiciones y convicciones profundas a sus muertos. En otros sitios se ha llegado a otro tipo de acuerdos. Creo que es en Murcia. El acuerdo es que se entierran dentro de un féretro que se llena de tierra y que se le hacen unos agujeros para que pueda estar de alguna manera el muerto en contacto con la tierra. Bien, hay que llegar a acuerdos, porque resulta que hay 1,5 millones de musulmanes en España y tienen también derecho a enterrar a sus muertos de acuerdo a sus convicciones, porque para ellos resulta sumamente caro trasladarlos a sus países de origen. Muchos de ellos, como bien sabéis, no tienen los medios económicos para hacerlo. ¿Tenemos derecho a decirles que lo hagan de acuerdo a nuestras tradiciones? Podríamos pensar sobre ello. Podríamos pensar sobre ello. Un último caso, que también genera mucha polémica, y me voy a salir en este caso del ámbito religioso o cultural y me voy más a una práctica secular. Tiene que ver con acomodos en el ámbito de la alimentación. Y aquí generalmente lo que se busca son acomodos de ciertos menús o de ciertas cartas gastronómicas pues en instituciones que ofrecen servicios públicos como son las cárceles, los hospitales o las escuelas. Y hay que llegar a acuerdos porque hay personas que de acuerdo con sus convicciones profundas, de acuerdo con sus tradiciones, pues no les está permitida consumir determinado tipo de alimento. Bueno, pero en este supuesto que traigo aquí, es una persona que tiene una creencia profunda vegetariana, secular, vegetariana. Ella es una vegetariana. Os cuento brevemente este caso que también está últimamente en los medios de comunicación. Tom Watkins, es este chico que se ve aquí en la foto,
es un adolescente holandés de 15 años, que es crudivegano, es decir, no solo es vegetariano, sino que además solamente come vegetales crudos. No come carne, ni pescado, ni pasta, ni verduras al vapor, nada de eso. Su madre decidió que cuando él tenía 5 años, iban a ser ambos crudiveganos, iban a seguir esa dieta. ¿Por qué? Porque la madre consideraba que consumir productos cocinados o de origen animal era perjudicial para la salud. Eso es lo que ella cree, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que este niño resulta que no ha crecido igual que han crecido sus compañeros de clase. Y entonces los servicios sociales lo llevaron al médico, hicieron unos estudios y se dieron cuenta pues, de que no estaba creciendo, y entonces llamaron a la madre para decirle que estaba causando graves daños a la salud de su hijo. Y se ha generado toda una polémica. ¿Por qué? Porque estos servicios sociales solicitaron que se le quitara a la madre la custodia de Tom. Y porque la acusaron además de negligencia materna y la han querido llevar, la están llevando a los tribunales. ¿Qué dice el chico? El chico dice que él come esa dieta porque él está convencido de que quiere continuar con esa dieta, de que nadie se la ha impuesto, de que él quiere hacerlo, de que nadie le obliga. La madre en su alegato lo que dice es que el pescado está lleno de mercurio, que el pescado lleno de mercurio causa esquizofrenia, que comer carne produce cáncer, que los cacahuetes están contaminados con un hongo muy peligroso, que los lácteos son bombas de hormonas y que por eso los otros niños son mucho más altos que el suyo, etc. Eso es lo que ella alega, ¿no? Y por supuesto esto le sirve para justificar la corta estatura de su hijo. Bien. La madre, hay un documental que ahora veremos 2 minutillos de él. La madre es una madre cariñosa, es una madre comprometida, es una madre que se ocupa de su hijo, queda claro en este documental, ¿no? El padre está separado de la madre, dice que en ningún caso la madre de Tom, su exmujer, es negligente, que al contrario, que es una madre preocupada por el crío. Y por tanto aquí nos vemos en un debate tremendo. Reconocemos esa convicción profunda de esa madre que ha decidido que su hijo y ella sean crudiveganos, o les imponemos nuestras prácticas. Vemos un momento, a ver si hay conexión aquí, no sé si hay conexión a... Sí, al internet, sí. A ver si me deja abrir el Ibero. A ver. Dura 1 minuto y medio, 2 minutos. No sé si hay sonido, a ver. Mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Jamón al natural artesano. Ay, Es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. me deja salvar, ya está. Vlees en zuivel is niet goed voor onze gezondheid. Sigaretten zijn schadelijk voor onze gezondheid. Heroïne is schadelijk voor onze gezondheid. Zeg ik dan tegen mijn kind van, wil jij dat zo graag? Doe maar. Dat u zelf uw lichaam wil verwoesten, dat vind ik prima. Maar u draagt de verantwoordelijkheid voor een kind. En ik vind het hoogst onverantwoordelijk wat u met uw kind doet. Oké, sta je goed stil? Eigenlijk kun je vergelijken met een kind wat ernstig ondervoed in Afrika woont. Wat? Ik mishandel mijn kind? Dit is natuurlijk ongelooflijk serieus. Als een arts zegt, het gaat fysiek met dit kind niet goed. Hoe zou jij het vinden als ze mij zouden dwingen om jou wat gekookt eten te geven? Als er niets verandert, dan levert Tom zeker 10 tot 14 centimeter in op zijn uiteindelijke lengte. Chronic inflammatory pain can only occur
when you're disconnected from your Mother Earth. Wilde jij nog iets zeggen tegen een vrouw van de kinderbescherming over dat zij zich er zo'n zorgen over maakt dat je bij zo'n moeder opgroeit? You are the cornerstone of this whole thing, and you actually, if you're strong enough to handle it, your example is powerful enough to change the whole direction of this whole country, and by doing that, it actually can change the whole direction of every country. And that's what you have the power to do. Ik wil hier gaan zitten. Pensé que estaba en holandés y que había una explicación, subtítulos en inglés, pero os ha dado una idea de lo que está pasando en este caso. Creo que os ha dado una idea de lo que está pasando con este caso de una persona que tiene una convicción profunda y lo que está pasando con ellos. Aquí habría que hacernos una serie de preguntas, ¿eh? Si estamos hablando de reconocimiento, pues tendríamos que hacernos una serie de preguntas. La primera es ¿por qué el Estado quiere quitarle a su hijo? ¿No? ¿Por qué? Y ella dice, ¿por qué quiere quitarme a mi hijo mientras que permite que miles de padres alimenten a los suyos con comida basura? Mientras que permite que muchos padres les den a sus hijos hamburguesas, patatas fritas, bollería industrial, cuyos efectos sobre la salud sabemos todos, y eso sí que está comprobado científicamente, son perniciosos para la salud. Si una madre nunca dejaría que sus hijos consuman alcohol, consuman drogas, fumen, ¿por qué ella debe alimentar a su hijo con productos que ella considera que son perjudiciales para la salud? Pero claro, nos debemos preguntar también, ¿cuándo debe intervenir el gobierno? ¿Debe intervenir en estos casos o no debe intervenir? ¿Cuándo estás haciendo más mal que bien? En fin, sé que esto es polémico y seguramente en el debate tendremos ocasión de hablar de ello. Sintetizando el tema de acomodos, de ajustes, de prácticas de armonización intercultural. Todas estas, son admisibles únicamente si las medidas que se adoptan son razonables. ¿Vale? Si las medidas que se adoptan no constituyen un perjuicio excesivo. Sobre lo que significa un perjuicio excesivo también hay mucha literatura, ¿vale? Pero lo dejamos un poco así para que quede por lo menos dicho, ¿no? Por tanto, el acomodo es la obligación de ofrecer una solución mediante la búsqueda de un entendimiento entre aquel que demanda ese acomodo y aquel otro a quien se le reclama ese arreglo, aquel otro a quien se le reclama que llegue a ese arreglo con el que está demandando una práctica de ajuste concertado o de acomodo razonable. Y por tanto ambas partes deben comprometerse a tratar de encontrar una salida, hacer un esfuerzo serio y significativo en la búsqueda de ese diálogo para poder convivir con nuestras diferencias. Voy a aludir a un último tema, pequeñito, rápidamente, porque ya he hablado demasiado, que tienen que ver también con diálogo en otras situaciones de complejidad. Y me voy a cambiar radicalmente de registro para que veamos que no solamente tenemos estos temas, sino que la cuestión de la convivencia en la diferencia pues abarca muchos contextos, muchos escenarios. Y me voy a ir a los pueblos indígenas, al tratar de encontrar respuestas también al diálogo intercultural con los pueblos indígenas, básicamente a un aspecto concreto que tiene que ver con los otros saberes, con el reconocimiento a otros saberes o de otros saberes. Y voy a hablar básicamente de pueblos indígenas en América Latina. Cuando hablamos de actores de diversidad cultural, hay muchos actores. Y uno de ellos son los pueblos indígenas, son uno de los actores más importantes cuando estamos hablando, o centrales cuando hablamos de la diversidad cultural.
De acuerdo con estudiosos como Rodolfo Stavenhagen, que es el primer relator de las Naciones Unidas para los derechos indígenas, definir lo que son los pueblos indígenas es algo que no tiene mucho sentido, dice él, es un debate en el que se han metido juristas y antropólogos y que no tiene mucho sentido tratar de definirlos porque no se llega a un acuerdo, sino simplemente lo que se puede hacer es hablar de una serie de hilos conductores de características fundamentales o comunes que comparten estos pueblos para poder entender o definirlos. La primera de ellas es que ellos se autoidentifiquen como tales. Cuando un pueblo se autoidentifica como pueblo indígena, pues estamos hablando, dice él, de pueblo indígena. Pero también cuando se exige el derecho al territorio, el derecho a la tierra, a los recursos naturales, cuando se habla de una determinada identidad cultural, sería otro de los rasgos, cuando hablamos de una serie especial organización social o de una determinada costumbre jurídica, también hablamos de pueblos indígenas y también cuando hablamos de la participación política. Miren, los pueblos indígenas es la comunidad más desfavorecida de todo el continente americano, la más desfavorecida de todo. A lo largo de muchas décadas, de más de siglos diría yo, ¿no?, se ha asociado a la población indígena con rasgos tales como antiguo, ancestral, arcaico, primitivo, atrasado, minorizado, marginado. Dice Rodolfo Stavenhagen, peor aún, se les ha calificado de salvajes, se les ha calificado de bárbaros, incluso se les ha calificado de poseídos por el demonio, de incivilizados, de incultos, etc. Ellos han sufrido desde hace 500 años una persistente discriminación cultural, una exclusión social, marginación política, explotación laboral, racismo, y hoy en día siguen soportando el despojo sistemático de sus tierras, de sus territorios y de sus recursos naturales. Y durante siglos las sociedades latinoamericanas han estado o se han caracterizado por marcadas relaciones asimétricas de dominación entre un grupo cultural mayoritario y estos grupos culturales que han sido minorizados a través de una serie de políticas, se llaman políticas indigenistas, que lo que han hecho es llevar a estas sociedades a pautas de un nacionalismo homogeneizador. Lo que se ha intentado es asimilarles a las prácticas culturales de los grupos dominantes y es por eso que han entrado en todo este proceso que hemos señalado de discriminación, exclusión, marginación, explotación, etc. Bien, yo solo me voy a centrar rápidamente en una cuestión pequeñita de toda la problemática que esto supone, que es que no ha habido un reconocimiento de los saberes indígenas. Se ha considerado que sus formas y sus métodos de conocimiento no son científicos y que por lo tanto, como no son científicos, no se puede dialogar con ellos de manera horizontal. Se dialoga con ellos unos por encima de superioridad, aquellos que deciden lo que es científico, dialogan con ellos, pero de manera vertical, no horizontal. ¿Por qué? Porque son las disciplinas científicas de los grupos dominantes las que asignan los métodos de validación, las que asignan los métodos de selección del conocimiento. Y por tanto, no consideran importantes a estos saberes o no les consideran científicos. Y por tanto, nos vemos aquí con un debate. Cuando hablamos de diálogo intercultural en relación al reconocimiento de saberes, tenemos que entonces discutir quién otorga el estatuto epistemológico. ¿Quién decide qué es científico? ¿Quién decide si una aproximación es científica o no lo es?
A estos pueblos tradicionalmente, sus conocimientos tradicionales, se les ha calificado de conocimiento popular, de ciencia del pueblo, de epistemologías locales, de sistemas de conocimiento tradicional, de conocimiento campesino. En el ámbito médico, que aquí tenemos un médico, se les ha llamado medicina indígena, medicina folclórica, incluso herbolaria, ¿no? Bueno, esto es todo un debate. Pero lo importante que quiero trasladar aquí es que con todas estas definiciones se traslada la idea de que el conocimiento y el saber generado por otros, en este caso estamos hablando de que los otros son los pueblos indígenas, los diferentes, no son conocimientos. Se traslada la idea de que no pertenecen a esa racionalidad universalista del conocimiento y se les denigra por eso. Y por tanto el diálogo no es horizontal. Si no reconocemos esos saberes en la misma medida, pues no se puede hacer un diálogo. Aquí hay muchas preguntas. Una de ellas es si la ciencia es el único camino para el conocimiento. Si cuando dialogamos con los otros diferentes, tenemos que considerar que esa es la única vía para el conocimiento. O si el conocimiento científico es el único que nos permite aproximarnos a la realidad. Esa es otra pregunta. En este diálogo intercultural con pueblos indígenas respecto de sus saberes, tendremos que preguntarnos ello. Si los saberes indígenas son sistemas filosóficos que deberían contribuir de alguna manera a una pluralidad de epistemologías, acordes con la realidad multicultural del mundo en el que vivimos. Una segunda cuestión, y con esto sí que voy a cerrar. Miren, el Consejo Internacional para la Ciencia, que es la autoridad científica o una de las autoridades científicas importantes en el mundo, en su declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico, que elaboró en una conferencia mundial sobre la ciencia que tuvo lugar en el año 1999, llegó a considerar lo siguiente. Está aquí. Los sistemas tradicionales, lo leo, y locales de conocimiento, como expresiones dinámicas de la percepción y la comprensión del mundo, ya que pueden aportar, y lo han hecho en el curso de la historia, una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, siendo necesario preservar, proteger, investigar y promover ese patrimonio cultural y ese saber. Ellos han declarado que los saberes de los otros tienen la misma validez que los saberes que las tradicionales disciplinas científicas consideran que tienen solamente validez. Esto también requiere que discutamos sobre ello. Y voy a cerrar. El interculturalismo no es una meta que se alcanza cuando se garantizan ciertos derechos. No es una meta que se alcanza cuando se reconocen esos derechos diferenciados, sino que es un continuo aprendizaje cotidiano. Es algo que tenemos que construir todos los días. Es un continuo aprendizaje, un proyecto que se va desarrollando en nuestra vida cotidiana, de manera constante. Es un camino que se construye permanentemente, no se alcanza y ya hemos llegado ahí. Todos los días tenemos que irlo construyendo, tenemos que hacernos de las herramientas de la convivencia, la interacción, la dinámica, del reconocimiento, del diálogo, y construirlo permanentemente. Pensar en cómo vivir juntos con nuestras diferencias nos conduce necesariamente a intentar buscar fórmulas, mecanismos, herramientas, instrumentos que nos ayuden a acabar ¿con qué? Con nuestros prejuicios, que nos ayuden a acabar y combatir nuestros miedos. Todos los días recibimos una bomba de mensajes en los medios de comunicación que lo que hacen es engrandecer nuestros prejuicios y nuestros miedos. Tenemos que encontrar fórmulas para combatirlo. Tenemos que encontrar los mecanismos para vivir juntos, reconociendo a las otras culturas, a sus convicciones y también a sus saberes. Muchas gracias.
Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Nos ha abierto un montón de cuestiones que podíamos estar debatiendo. Yo creo que bueno, sin más, entre el público hay preguntas, hay cuestiones para plantear a Isabel. Aquí hay una persona u opiniones, o que seguro que aquí hay. Sí. Bueno, vamos a ver. Multiculturalidad, multiciudadanía. Mejor sin él. Yo no me voy. Y quiero decir, yendo ya sí. más lejos, aquí se dieron las... Lo que estábamos diciendo de los países indígenas, ya, los del norte, aquí, Alemania. Concrete un poco la... Sí. Son estos hechos, o sea, es que es así. Es una reflexión, ¿no? Es una reflexión, sí, sí. No, era por sí. No quería cortarle, pero está planteada, sí. No, es una reflexión. ¿Alguien más quiere? Sí, aquí el... Primero felicitarla. Los derechos humanos son para todos. Y los derechos humanos...
A ver, no sé si la pregunta es si todos deberían tener derecho a los derechos humanos, y no es así, o si no deberíamos universalizar unos derechos que una tradición cultural considera importantes a otras tradiciones. No sé cuál es la pregunta. La pregunta es que cuando se hicieron los derechos humanos, Sí. por ejemplo, China no admitió algunos. Bien, cuando hablamos de reconocimiento de la diversidad, hay unos mínimos. Hay unos mínimos. Esto es un debate, es decir, podemos trasladar nuestra idea de lo que son los derechos a otras culturas y exigirles que lo respeten. Hay un debate de decir cuáles, cuántos, hasta dónde, quién decide, qué tanto reconocemos, cómo reconocemos, quién reconoce. Bien. Hay algunos autores, yo me incluyo entre ellos, que dicen hay unos mínimos. Podemos reconocer otras prácticas, otras tradiciones, pero hay unos mínimos. ¿Cuáles son esos mínimos? Por lo menos, para mí, son la igualdad de género y los derechos individuales. A partir de ahí, podemos discutir el reconocimiento de muchas otras tradiciones, de muchas otras convicciones, dialogar, llegar a acuerdos, intentar convivir. Si otras poblaciones o otros países no reconocen esos mínimos, difícilmente se puede establecer el diálogo. Difícilmente se puede establecer el diálogo. Hay que poner un mínimo, un punto de partida. No sé si he respondido o... Sí, teoría, pero difícil. Sí. ¿Cómo hacer para que esas otras sociedades tengan estos mínimos? Esa es una fórmula mágica que ojalá tuviera yo. Pero no la tengo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias. Varias cosas ahí me vienen a la cabeza. Primero, cuando definimos a la cultura, yo me alejo de las definiciones esencialistas de la cultura. La cultura es algo que va cambiando, que se va transformando, y sobre todo si además admitimos procesos de interculturalidad, tenemos que admitir que esto va a ir por la interacción con otros, va a ir modificándose, nuestras prácticas van a ir modificándose y vamos a ir creando nuevas situaciones, pero el mundo cambia. Pero por supuesto tenemos una herencia cultural, tenemos unas tradiciones que van permaneciendo y se van ajustando, pero no existe una definición esencialista de esta es nuestra cultura, esta es la otra, sino que, van dialogando y mezclándose o interactuando entre ellas. Todo esto es un proceso largo. Y por supuesto, para que empecemos a entender y a comprender y a dialogar con el otro, tenemos que ir construyendo lo que un autor noruego, Bob Rothstein, llamaba la construcción de memorias colectivas. Para que una práctica la interioricemos y la llevemos a cabo, pues eso pasa el tiempo, pero vamos haciendo esa memoria colectiva con esta nueva práctica. Lo podemos ejemplificar
con cuestiones que no tienen que ver con prácticas culturales directamente. Por ejemplo, dejar de fumar. Bueno, durante mucho tiempo fumar, aquí estaríamos todos fumando hace 20 o 30 años, estaría aquí, tendríamos una humareda sensacional. Bueno, ya hemos construido una memoria colectiva de que aquí no se va a fumar. Muchos hemos construido también una idea de que es malo para la salud. Ya casi prácticamente es muy poca la gente que fuma, existe todavía, pero ya hemos construido eso. Ya lo hemos incorporado a nuestras prácticas. Bueno, lo mismo puede suceder con el reconocimiento y con el diálogo cultural. Vamos a ir interiorizando poco a poco, incorporándolo a nuestras prácticas, si queremos, si tenemos esa voluntad, una serie de prácticas nuevas. Tenemos que estar dispuestos a ello. Si no estamos dispuestos a ello, es difícil este diálogo. Si solo queremos mantener nuestras propias tradiciones, va a ser difícil el diálogo. Pero es que nos va empujando el mundo. El mundo nos va empujando en esa dirección. Tenemos que buscar vías para convivir en un mundo cada vez más diversificado culturalmente. No sé si he respondido más o menos. A ver, una última pregunta, que es muy tarde ya. Aquí hay dos últimas preguntas. Tres últimas preguntas. Sean breves, por favor. Quería preguntar simplemente si la gestión política va por delante de la gestión social o a qué nivel está, o si hay una separación muy fuerte entre la gestión política y la gestión social, y a qué nivel están. ¿Quién es el que va por delante? Todas las preguntas. A ver, ahí. Aquí había. A ver, lance la voz con toda la potencia que pueda. Yo voy a hacer una pregunta farisaica. Hay sectores en la construcción de Europa, y entre ellos la Iglesia Católica, que pretenden que se resalte la tradición cristiana de Europa. ¿Esto es positivo o es negativo para la construcción de Europa? Muchas gracias. Estamos en un momento privilegiado en la sociedad actual, porque como tenemos intercambios culturales, todos tenemos que ir cediendo y aprendiendo unos de otros. Y es un camino nuevo que tenemos que ir todos aprendiendo. Yo no tengo esa respuesta, es decir, que yo no voy a opinar respecto de cuál es la tradición religiosa que se debería priorizar. Eso creo que cada uno de nosotros interiormente debe saber cuál es la tradición religiosa que le permitirá dialogar con el otro y reconocer al otro desde mis convicciones, desde lo que yo creo. Pero no puedo decir que una tradición religiosa es mejor que otra tradición religiosa, porque eso va en contra de todo lo que os he contado. Eso es una convicción profunda de cada uno. No sé si, no tengo una respuesta, a lo mejor como usted esperaba, pero creo que es la respuesta que tengo que dar. Sí. Y me ha permitido dialogar libremente. Si la gestión política va por delante de la gestión social, ahí van, se presionan, van juntas. Los cambios culturales van presionando a los políticos para que tomen determinadas decisiones y van, ahí encontramos el ejemplo de los enterramientos. Hay una presión social de un determinado grupo cultural, que es el grupo religioso musulmán, que quiere que haya decisiones de políticas públicas para que ellos puedan enterrar sus muertos de acuerdo con sus tradiciones. Bueno, los poderes públicos escuchan, intentan encontrar vías, van conjuntamente. La presión social hace que los políticos tomen o no determinadas decisiones, ¿no? O los políticos dicen, bueno, vamos a introducir en la currícula de los niños una serie de presupuestos para educarles en el reconocimiento y en la diversidad cultural. Bueno,
Y eso está sucediendo. Mis hijos van al colegio, tienen una asignatura que es valores y me hablan continuamente no de reconocer, porque no utilizan ese vocabulario, pero sí que me hablan mucho de los otros. Puede haber leyes que, bien gestionadas por los políticos, que a la hora de aplicarlas a la sociedad no las absorba como tales. Sí. Eso sucede mucho, claro. Porque estamos inmersos y estamos educados de una determinada manera. Y cambiar eso, pues resulta muy complicado. Claro que sí. Bueno, pues les invitamos a un nuevo debate el jueves que viene. Lo intercultural desde una perspectiva neuroética, de Jesús Conil. Interesantísimo. Muchas gracias, Isabel. Muchos aplausos.